Hay momentos en los que una habitación parece más estrecha al final del día, como si el aire hubiera aprendido a quedarse quieto antes que uno. La luz cae en el mismo lugar de siempre. Los objetos no se han movido, y sin embargo, algo se siente distinto. No es incomodidad, no es urgencia. Es una leve presión que no empuja, pero tampoco se va. A veces ocurre sin aviso, cuando el cuerpo se detiene y la mente sigue caminando. Un gesto repetido, una respuesta que ya estaba lista antes de escuchar del todo, una reacción que aparece incluso antes de notar que algo fue dicho. En esos instantes no hay conflicto visible, solo una inercia suave, hábil, antigua. Puede que ahí empiece todo, sin ruido, sin dramatismo, en la forma en que algo interno se adelanta y toma el control, como si protegerse fuera más importante que comprenderlo. Hay personas que pasan gran parte de su vida así, funcionando con precisión, evitando el exceso, eligiendo con cuidado dónde pararse y dónde no. No porque tengan miedo, sino porque han visto lo que ocurre cuando se responde de más, cuando una emoción toma la palabra y ya no la suelta. Tal vez no se note desde fuera casi nunca se nota, pero por dentro hay un ajuste constante, una vigilancia silenciosa que no se anuncia, un límite que no necesita explicarse. No siempre fue así. Al principio, todo parecía pedir reacción. La voz que subía, el gesto que apretaba, el pensamiento que buscaba imponerse. Había una idea extendida de que sentir era sinónimo de mostrarse, y que contener era perder algo propio. Con el tiempo esa idea se vuelve menos convincente, no por reflexión, sino por desgaste, porque reaccionar cansa, porque exponerse innecesariamente deja una sensación extraña, como si algo íntimo hubiera sido entregado sin razón clara. A veces ocurre que uno aprende sin proponérselo, a fuerza de observar cómo ciertas respuestas no devuelven nada, y cómo el silencio, en cambio, deja espacio. Hay una forma de estar que no se defiende, no ataca, no se explica, permanece. Y en esa permanencia algo se ordena sin esfuerzo visible. Quizá el control no tenga que ver con apretar, sino con sostener, sin rigidez, sin dureza, solo con una atención que no se precipita. Esa atención suele aparecer en escenas pequeñas, un mensaje que no se responde de inmediato, una conversación que no continúa, una emoción que se siente, pero no se empuja hacia afuera. No hay triunfo en eso, no hay épica, solo una sensación sobria de estar en el propio lugar. Y tal vez ahí, exactamente ahí, empiece a notarse algo que antes pasaba desapercibido. Esa sensación no llega como una idea clara, llega como una pausa breve, apenas perceptible entre lo que ocurre y lo que se responde. Un espacio tan corto que casi siempre pasa inadvertido, pero cuando se nota, ya no se olvida. En ese espacio no hay moral, no hay cálculo, no hay discurso interno. Hay algo más simple y más difícil: presencia. La emoción aparece como siempre ha aparecido. No pide permiso, no avisa, no pregunta si es conveniente, solo está. Lo que cambia no es la emoción, lo que cambia es la relación con ella. Puede que se sienta primero como una distancia incómoda, como si algo que antes salía con naturalidad ahora se quedara detenido. Un impulso que no encuentra salida inmediata, una palabra que no cruza los labios, un gesto que se disuelve antes de completarse. No es represión, no es negación, es otra cosa, más seca, más limpia. A veces ocurre que al no reaccionar, de inmediato aparece una inquietud sutil, una pregunta que no se formula del todo. ¿Y ahora qué? Porque durante mucho tiempo, reaccionar fue la forma de existir en el intercambio, de marcar presencia, de no quedar atrás. Cuando eso se detiene, el mundo no se cae, sigue igual. La otra persona sigue hablando, el entorno no se altera, el día continúa. Y sin embargo, algo interno se reacomoda. Hay una sobriedad particular en no rebajarse. No se siente como orgullo, se siente más bien como no abandonar el propio eje, como no descender a un terreno donde todo se vuelve más ruidoso y menos preciso.
No acercarse tampoco significa huir. Significa reconocer cuando una cercanía no suma claridad. Significa percibir el costo invisible de exponerse de más, de explicar de más, de justificar lo que no lo necesita. Y no reaccionar. No reaccionar no es pasividad. Es una forma activa de elección silenciosa, una que no busca ser vista. Puede que al principio se confunda con frialdad o con distancia emocional, pero no lo es. Es una temperatura distinta, menos variable, menos dependiente del entorno. En escenas pequeñas esto se vuelve evidente. Un comentario que antes habría generado respuesta ahora cae y se queda ahí, solo. Un gesto ajeno que no encuentra espejo. Una provocación leve que no obtiene superficie donde apoyarse. No hay satisfacción en eso, no hay victoria, solo una estabilidad discreta, como si algo interno dejara de moverse innecesariamente. Tal vez el verdadero control no consista en dominar lo que se siente, sino en no entregar el timón a cada estímulo que aparece. Y cuando eso ocurre, no hay anuncio, no hay cambio visible, solo una continuidad más firme, menos expuesta, menos negociable. Algo se vuelve más difícil de tocar, no por dureza, sino por profundidad. Hay un punto en el que esa estabilidad deja de sentirse extraña y empieza a sentirse natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser ocupada. No se impone, se asienta. En ese punto, las emociones no desaparecen, se vuelven más visibles, paradójicamente, porque ya no empujan hacia afuera. Se sienten completas por dentro, con principio, centro y final, como olas que no necesitan romper para existir. Puede que se note primero en el cuerpo, un aflojamiento leve en el pecho, una respiración que no se acelera ante cualquier señal, un rostro que permanece reconocible incluso cuando algo incomoda. No es control rígido, es una forma de gobierno interno más sobria, menos impulsiva, menos expuesta a interferencias externas, sin ruido, sin proclamaciones. A veces ocurre que alguien espera una reacción y al no encontrarla, insiste, no con fuerza, con repetición, como si buscara confirmar que aún tiene acceso a ese lugar donde antes podía entrar sin dificultad. Ahí aparece una incomodidad más concreta, no violenta, no dramática, una incomodidad seca, la de sostener una postura sin explicarla, la de no ofrecer la emoción que el otro espera recibir. En esos momentos se revela algo importante. La mayoría de los intercambios emocionales no buscan comprensión, buscan respuesta, y cuando la respuesta no llega, el intercambio pierde forma. No acercarse entonces no es rechazo, es claridad. Es entender que no todo merece presencia íntima, no todo diálogo necesita profundidad, no toda tensión requiere participación. Hay una dignidad silenciosa en eso. No se nota desde fuera, pero se siente desde dentro. Como caminar erguido sin pensar en la postura. Con el tiempo, esa forma de estar modifica el entorno. Sin intención, sin estrategia. Algunas personas se retiran. Otras bajan el tono. Algunas simplemente dejan de insistir. No porque uno se vuelva inaccesible, sino porque se vuelve menos manipulable, menos reactivo, menos predecible desde la emoción. Y eso no genera aislamiento, genera espacio. Un espacio donde las decisiones se sienten menos contaminadas por el momento y más alineadas con algo estable. Tal vez por eso dejar de reaccionar no apaga la vida, la vuelve más nítida, menos dispersa, menos fragmentada. Las emociones siguen ahí, pero ya no gobiernan solas. No toman decisiones en nombre de uno, no hablan cuando no han sido invitadas. Permanecen, sienten, se disuelven, y uno permanece también. No rígido, no distante, solo presente de una forma que no necesita demostrarse. En algún momento se vuelve evidente que no todo conflicto llega desde fuera. A veces la tensión nace antes del encuentro, antes de la palabra, antes incluso de la intención. Es una preparación interna, una expectativa de fricción, como si algo ya estuviera afilándose por anticipado. Ahí es donde el control se vuelve más fino, menos visible. No se trata de lo que se hace, ni siquiera de lo que se dice. Se trata de lo que no se adelanta, una emoción que no se prepara para salir, una defensa que no se levanta antes de tiempo. Puede que se sienta extraño al principio, como caminar sin armadura en un terreno que siempre pareció hostil, pero con el tiempo, esa ausencia de rigidez se convierte en ventaja. No pesa, no estorba,
No exige atención constante. No rebajarse empieza mucho antes del intercambio. Empieza en no asumir que todo gesto es un ataque, en no interpretar cada palabra como una prueba, en no vivir a la defensiva sin motivo claro. Hay personas que confunden firmeza con dureza y terminan endureciéndose tanto que ya no distinguen cuándo algo realmente importa y cuándo no. El control sobrio no endurece, afina. A veces ocurre que una emoción intensa aparece sin causa evidente, un malestar leve, una irritación difusa, una impaciencia que no encuentra objeto. Antes eso habría buscado salida. Ahora se queda, se observa, no se dramatiza. Ese quedarse es incómodo, no por dolor, sino por desnudez. No hay descarga, no hay alivio inmediato, solo una presencia sostenida que no huye. En esa incomodidad discreta se aprende algo esencial. La mayoría de las emociones se disuelven solas cuando no se les da un escenario. No necesitan respuesta, necesitan tiempo. No acercarse, en ese sentido, también aplica hacia adentro. No acercarse demasiado a cada pensamiento, no fundirse con cada sensación, no convertir cada estado interno en identidad. Hay una diferencia sutil entre sentir y ser arrastrado, y esa diferencia se vuelve clara solo cuando se deja de reaccionar por costumbre. Con el paso del tiempo, algo se reordena. Las emociones pierden urgencia, los estímulos externos pierden poder de arrastre. Las decisiones se vuelven menos ruidosas. No hay sensación de superioridad en eso, solo una calma funcional, una estabilidad que no necesita sostenerse con esfuerzo constante. Y entonces se vuelve posible atravesar situaciones antes cargadas sin perder el eje, sin elevar la voz, sin explicar demasiado, sin retirarse del todo, simplemente permaneciendo en un punto interno que ya no depende de la reacción ajena. Ese punto no se defiende, se habita. Con el tiempo, se vuelve claro que esa forma de estar no es indiferencia, es selección. No todo merece el mismo nivel de acceso, no todo tiene derecho a alterar el estado interno. Hay encuentros que antes dejaban una estela larga, una sensación que se arrastraba durante horas o días, un comentario, una mirada, una frase incompleta. Ahora, esas huellas se acortan, no porque nada importe, sino porque se ha aprendido a no cargar con lo que no corresponde. No reaccionar empieza a sentirse como una economía interna, un uso más preciso de la energía emocional. No se desperdicia en batallas menores, ni en interpretaciones innecesarias. A veces ocurre que alguien insiste en acercarse más de lo que conviene, no con agresión, con familiaridad excesiva, con confianza adelantada, con preguntas que buscan entrar en un territorio que no fue ofrecido. Antes eso habría generado tensión o explicación. Ahora la distancia se mantiene sin gesto brusco, sin rechazo explícito, sin justificar el límite. No acercarse se vuelve un lenguaje en sí mismo, uno que no necesita palabras. En escenas pequeñas esto se vuelve evidente. Una respuesta breve donde antes había relato, una pausa donde antes había relleno, una presencia firme que no se expande para agradar. Puede que desde fuera eso se lea como frialdad, pero por dentro se siente como orden, como no tener que acomodarse constantemente al clima emocional ajeno. Hay una dignidad silenciosa en no buscar ser entendido a toda costa, en aceptar que no todos accederán al mismo nivel de cercanía y que eso no requiere corrección. Conforme esta postura se asienta, algo curioso sucede. Las emociones intensas pierden teatralidad, se vuelven más honestas, menos exageradas, menos dependientes del efecto que producen. La tristeza se siente sin necesidad de mostrarla, la molestia aparece sin buscar descarga. La alegría no se anuncia, no se defiende, no se comparte por obligación. Todo ocurre en un registro más bajo, más real. Puede que ahí se entienda algo que antes pasaba desapercibido. La mayoría de los conflictos emocionales no nacen de lo que sucede, sino de la cercanía incorrecta, del acceso mal ubicado, del límite que nunca se colocó. No rebajarse, no acercarse, no reaccionar, no son actos separados, son expresiones distintas de la misma claridad. Una claridad que no se explica pero se sostiene, y al sostenerse empieza a generar una forma de respeto que no se pide, simplemente aparece. Hay un momento en que esa claridad deja de sentirse como una decisión consciente y se vuelve un estado base.
como una línea interna que ya no se cruza con facilidad. No porque esté protegida, sino porque está bien ubicada. En ese punto, las emociones siguen apareciendo, pero lo hacen sin urgencia. No exigen salida inmediata. No reclaman atención total. Pasan como pasa una sombra cuando la luz se mueve. Puede que se note en situaciones que antes resultaban difíciles. Una crítica que no perfora, una provocación que no encuentra eco, una tensión que se disuelve sin haber sido nombrada. No es que nada afecte, es que el impacto ya no se amplifica. No reaccionar empieza a revelar algo inesperado. La mayoría de los estímulos pierden fuerza cuando no encuentran resistencia emocional. La fricción disminuye cuando no hay empuje contrario. A veces ocurre que alguien interpreta ese silencio como debilidad o como desinterés y se acerca más, buscando confirmar una lectura errónea. Ahí la postura no cambia, no se corrige la percepción ajena, no se aclara la intención propia, se mantiene el eje. Esa constancia suele ser suficiente. No rebajarse en este nivel no implica comparación, no es sentirse por encima, es no descender a un plano donde todo se negocia desde la emoción inmediata. No acercarse ya no se vive como distancia, sino como proporción. Cada vínculo ocupa el espacio que le corresponde, ni más ni menos. Y esa proporción ordena el mundo interno sin esfuerzo visible. Con el tiempo, la reactividad deja de ser una opción automática. Se vuelve algo que podría ocurrir, pero no ocurre. La diferencia es sutil, pero profunda. Hay una serenidad particular en saber que no todo depende de una respuesta inmediata, que no todo intercambio define algo esencial, que no cada emoción merece ser actuada. Esa serenidad no se muestra, no se defiende, no se explica. Se filtra en la forma de hablar, en el ritmo, en la mirada, en la ausencia de prisa. Tal vez por eso algunas personas se sienten incómodas frente a quien no reacciona. No porque sea frío, sino porque no ofrece el juego habitual. No devuelve la energía en el mismo registro. Y sin embargo, esa falta de eco no crea vacío, crea estabilidad. Una estabilidad que no se impone, pero que se percibe, como una superficie firme bajo los pies, que no necesita anunciarse para sostener. Ahí, algo se vuelve difícil de quebrar, no por dureza, sino porque ya no depende del golpe. Simplemente permanece en su propio peso. Con esa estabilidad, aparece una percepción más fina de los momentos en que antes se cedía sin notarlo. Palabras dichas para suavizar el ambiente, gestos hechos para evitar tensión, respuestas entregadas solo para no incomodar. No hay juicio hacia eso, solo reconocimiento, porque durante mucho tiempo esa fue la forma de mantenerse a salvo. Ahora, la seguridad no viene de agradar ni de anticiparse, viene de no moverse del propio centro cuando el entorno se agita. Puede que se note en conversaciones largas, cuando el otro espera asentimiento y encuentra silencio, cuando busca reacción y recibe atención sin reflejo emocional. Ese silencio no es vacío, está lleno de observación, de una escucha que no se precipita a intervenir. No acercarse en este punto no implica frialdad afectiva, implica discernimiento. No todo lo que se comparte debe ser absorbido. No toda emoción ajena debe alojarse como propia. Hay una frontera interna que se vuelve clara, no rígida, no defensiva, simplemente definida. A veces ocurre que al sostener esa frontera se pierde algo. Se pierde la falsa cercanía, se pierde la intensidad artificial, se pierde el drama compartido. Y al principio eso puede sentirse como una falta, como una ausencia. Pero con el tiempo se revela como espacio. Espacio para respuestas más limpias, para vínculos menos contaminados por la reacción automática, para una presencia que no se fragmenta en cada intercambio. No reaccionar, no acercarse, no rebajarse, empiezan a sentirse como distintas expresiones de una misma sobriedad interna. Una sobriedad que no apaga lo humano, lo ordena. Las emociones no se niegan, se alojan sin invadir todo el terreno. No gobiernan, no arrastran. En situaciones tensas, esto se manifiesta con claridad. El cuerpo no se adelanta, la voz no se eleva, la mente no corre a justificarse. No hay demostración, no hay gesto calculado. Solo una coherencia silenciosa entre lo que se siente y lo que se expresa. Puede que desde fuera eso se interprete como distancia,
pero desde dentro se vive como integridad, como no tener que dividirse entre lo que ocurre y lo que se muestra. Y en esa integridad, la presencia se vuelve más densa, menos vulnerable a la presión externa, menos dependiente del reconocimiento inmediato. Algo se consolida, no como armadura, sino como eje. Un eje que no necesita reafirmarse, porque ya no se pierde. Con el tiempo, esa forma de estar deja de llamar la atención incluso para uno mismo. No se vigila, no se sostiene con esfuerzo, se vuelve parte del fondo, silenciosa y constante. La escena inicial regresa sin anunciarse. Una habitación al final del día, la luz cayendo donde siempre, los objetos quietos, el aire sin apuro. La diferencia es sutil pero real. Ahora no hay preparación interna, no hay anticipación de reacción, no hay emoción buscando salida. Lo que aparece se siente y se queda el tiempo que necesita, sin empujar, sin ocupar más espacio del necesario. No rebajarse ya no se percibe como contención, se percibe como respeto hacia uno mismo. No acercarse deja de ser distancia, se vuelve claridad. No reaccionar deja de ser esfuerzo, se convierte en descanso. Nada de esto se exhibe, no hay identidad construida alrededor de ello, no hay relato que sostener, simplemente ocurre. Puede que en algún momento alguien intente mover ese equilibrio, probar si aún hay acceso directo a la emoción, si la reacción sigue disponible, si el gesto automático puede ser activado. Y tal vez no ocurra nada visible, ni tensión, ni confrontación, ni explicación, solo una presencia que no se desplaza. Ahí se entiende algo sin pensarlo. La verdadera firmeza no necesita rigidez, no se endurece, no se protege con capas, descansa en una relación distinta con lo que se siente y con lo que se ofrece. La idea suspendida del inicio ya no pesa, no empuja, no inquieta, se asienta, como si siempre hubiera estado ahí esperando a que todo lo demás dejara de moverse. No hay cierre, no hay conclusión, el espacio permanece, y en ese permanecer, algo esencial queda intacto.